No comprender que el acrílico fluido es una fusión de arte y química donde la suma de diversos elementos como son el medio, el agua, la pintura, el calor, el aire que entra a la pintura cuando la mezclamos o cuando la vertimos, puede ayudarte o afectarte no tener conciencia de todos estos elementos. Podrías usarlos y controlarlos a tu favor para crear efectos sorprendentes. Cuando analizas esta técnica desde un enfoque químico, podemos entender que cada cambio en la proporción de estos elementos genera resultados diferentes. Por ejemplo, al variar la cantidad de agua o medio o al agregar diferentes aditivos, usar algún tipo de herramienta para vertir o mover o arrastrar la pintura. También la manera en la que la vertimos influye en la creación de diferentes efectos, como la formación de células, patrones, hilos o floración, entre otros. Comprender la química que hay detrás del arte fluido es clave. Al experimentar y observar cómo se comportan los materiales, aprenderás que incluso pequeñas variaciones en los materiales o en cantidades pueden alterar drásticamente el resultado final. Este conocimiento te permite no solo apreciar la complejidad del arte fluido, sino también a manipularlo a tu favor. No tengas miedo de experimentar y descubrir nuevas fórmulas. Deja que la química del arte fluido te sorprenda y que tu creatividad fluya libremente, ya que cada modificación, por pequeña que sea, influye en el resultado. No concentrarte en la consistencia de la pintura. Así es, la consistencia de la pintura desempeña el papel fundamental en el arte fluido y determina los efectos que podemos crear en nuestras obras. Es la consistencia la que, aplicada a la técnica de vertido correcta, nos permite lograr diferentes resultados visuales. Por ejemplo, una consistencia densa nos proporciona estabilidad y control, lo que facilita la creación de efectos específicos como pueden ser vetas, patrones y formas más definidas y estructuradas. Por el contrario, una consistencia de pintura más ligera favorecerá la formación de células más grandes y te facilitará una distribución fluida y orgánica, pero tendrás menos control sobre la pintura. Antes de decirte el error número 11, me gustaría saber cuáles son tus historias y experiencias en el mundo de arte fluido. ¿A cuáles errores te has enfrentado y cómo los has superado? Házmelo saber en los comentarios. Tu participación es clave para enriquecer nuestra comunidad y aprender juntos. Espero tu respuesta. Continuamos con el error número 11. No disfrutar el proceso creativo se convierte en una barrera que limita tu creatividad, crecimiento y satisfacción. Te invito a descubrir el arte como un viaje lleno de aprendizaje y descubrimiento, donde cada proceso es una oportunidad de experimentar y disfrutar. Y seguramente se te presentarán desafíos, pero acógelos como parte de tu evolución para que tu práctica artística sea una fuente de alegría y enriquecimiento personal. Recuerda que el arte no solo es el resultado final, sino también la belleza y el placer que encontramos en el proceso creativo. Y hasta aquí los errores más comunes en el arte fluido, pero como siempre te digo, en cada error hay una lección valiosa, mientras que en cada acierto fortalecemos nuestra confianza. Te invito a abrazar los errores, de ellos obtendrás aprendizaje, crecimiento y mejora continua. Te invito a ver el siguiente video donde me verás explorando, experimentando y aprendiendo en cada vertido. Recuerda que el arte fluido es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad.